Los pantanos costeros del suroeste de Estados Unidos están impregnados de mitos y leyendas. Aquí, en estas aguas ancestrales, nada es lo que parece. Arriba es abajo, y el día puede parecer noche. Extrañas raíces se alzan hacia el cielo, y el peligro acecha por todas partes. Este lugar es hermoso y misterioso a la vez. Estos cipreses calvos están cubiertos de musgo español y te hacen sentir como si retrocedieras en el tiempo. Las tierras bajas dominan gran parte del este del continente, y este mundo cambiante entre la tierra y el mar, el agua dulce y el agua salada, es lo que voy a explorar a continuación. Aquí, en estos pantanos del sur, la capacidad de resistir las fuerzas elementales de la tierra, los huracanes y las inundaciones. El agua salada y el agua dulce, y de deslizarse entre mundos, es la clave para la supervivencia. En las profundidades de América del Norte, con Lizzie Daly, Costas Extrañas. El pantano Atchafalaya de Luisiana se encuentra justo al oeste del río más importante de Norteamérica, el Mississippi. Absorbe su desbordamiento cada vez que se inunda. Aquí los niveles de agua cambian constantemente, por lo que las plantas y los animales deben adaptarse para sobrevivir en este extraño mundo. Y ninguno lo hace mejor que estos magníficos cipreses calvos. La mayoría de estos árboles tienen más de 400 años, lo cual es increíble y son gigantes. Otros árboles y plantas no podrían sobrevivir aquí, en estas condiciones de anegamiento. Faltaría oxígeno en el suelo y en las raíces y morirían. Pero estos cipreses calvos tienen un as bajo la manga. Estas curiosas estructuras se llaman rodillas. Durante siglos, los científicos no sabían para qué servían estas formas protuberantes. Pero resulta que estas rodillas actúan como snorkels y permiten que el árbol alcance el aire en este mundo anegado. Esto es muy útil en caso de inundaciones, pero estos árboles no solo deben preocuparse por las del Mississippi. En el Golfo de México, las tormentas y las mareas pueden empujar el agua salada del mar hacia las profundidades del Atchafalaya. La sal es mortal para la mayoría de los árboles, ya que actúa como un veneno letal que expulsa el agua de sus células. Pero los cipreses calvos pueden eliminar el exceso de sal a través de sus hojas en forma de aguja, lo que les permite prosperar. Con este truco, los cipreses calvos han encontrado una forma de sobrevivir en este mundo al revés. Es evidente que este es un lugar hostil para vivir. Muchas especies no pueden sobrevivir aquí por las condiciones. Sin embargo, me encuentro con el canto de los pájaros. Miro hacia el horizonte y está lleno de cormoranes y águilas pescadoras. La sal es tóxica no solo para los árboles, también lo es para los animales. Si ingieren demasiado y muy rápido, pueden deshidratarse y morir. Muchos habitantes de estos pantanos costeros crearon ingeniosas formas de deshacerse de ese veneno indeseado. Puede suponer un poco de esfuerzo, pero para aquellos que lo logran, hay un tesoro esperándolos debajo de la superficie. Estas aguas pantanosas ricas en nutrientes proceden de las plantas en descomposición. Están repletas de crustáceos e invertebrados acuáticos.
La extraña espátula rosada come tantos camarones que el pigmento de sus caparazones tiñe mágicamente sus plumas de rosado. Es un mundo al estilo de Alicia en el País de las Maravillas, lleno de animales extraños y sorprendentes. Aquí las apariencias engañan. A primera vista parece un gusano que intenta abrirse camino en el suelo. Pero no se dejen engañar. Es la lengua de una tortuga caimán. Maestras del disfraz, las tortugas caimán llevan más de 90 millones de años acechando humedales como este, pero no están hechas para la sal. La evitan adentrándose en tierra firme cada vez que la detectan. El engaño y la rapidez mental son la clave para sobrevivir aquí. Más cerca de la costa, donde los pantanos de cipreses dan paso al océano, predominan las marismas. ¡Vaya! Y las pocas carreteras que hay se vuelven muy difíciles de transitar. Mi trabajo consiste en evitar los baches, pero la marea inunda la carretera y hay muchos desprendimientos. ¿Cuántos baches? Es como una atracción de feria. Mark Merchant ha vivido y trabajado toda su vida en la red de humedales que bordean el Golfo de México. Si conduces rápido por aquí perderás la mitad de los dientes. Y los kayaks. Y los kayaks y todo lo que traigas. Estos pantanos bajos son aún más propensos a las intrusiones de agua salada que el Atchafalaya. Así que me sumo a Mark para aprender cómo se adapta la vida a este mundo hostil y cambiante entre la tierra y el mar. Esto es lo emocionante. Odio estos trajes, los odio. Hoy vamos a revisar las trampas para ver más de cerca a uno de los residentes más hermosos e ingeniosos de este lugar. Si podemos desengancharlos y separar estos palos, sería genial. ¿Bien? Ahora solo tenemos que enrollarlo. ¿Enrollarlo? Bien. Ahí hay uno, hay dos. Muy bien, parecen dos Dos machos. tortugas. Dos machos pequeños. Mira qué bonitos. Son tan pequeñas. Estos son pequeños, hay algunos muy pequeños. Vaya, deberíamos salir a Sí, tierra. salgamos. Podremos trabajar con este ejemplar. Genial. Estos son pequeños. Bien. Aquí vamos. Tenemos una tortuga diamante macho. Son increíbles, su aspecto es precioso. Tienen ese caparazón icónico que les da nombre y estas preciosas manchas por toda la piel. Y son muy agresivas si te acercas demasiado, pero una de las cosas más sorprendentes de esta especie es que se adaptaron perfectamente al agua salada. Tienen una piel impermeable y unas glándulas en los conductos oculares que les permiten excretar todo el exceso de sal. Es épico. A diferencia de sus primas, las tortugas caimán, las tortugas diamante encontraron la manera de sobrevivir en esta agua extremadamente salada, y son las únicas tortugas acuáticas que pueden hacerlo. Pero la sal no es el único desafío al que se enfrentan. El agua salada, aunque rica en nutrientes que viene de las plantas en descomposición, también tiene un alto contenido de bacterias. Un pequeño rasguño para mí significaría una visita al hospital, pero las tortugas diamante tienen la extraordinaria capacidad de curarse solas. Mira esto.
Fíjate, Bien, vaya, es fascinante. algo le dio un mordisco y está Vaya. completamente curado. La pata casi desapareció y el hueso está al descubierto. Vaya. ¿Qué crees que pudo haber sido? Salen al golfo, pudo haber sido un tiburón. Aquí tenemos grandes peces cocodrilo, pudo haber sido uno de ellos. Pero sin duda fue una herida tremenda. Mark espera develar los secretos de su resistencia estudiando su ADN. Pero no es el único misterio que intenta resolver. En estas aguas hay otras criaturas con poderes de regeneración todavía mayores. Los caimanes. Pero atraparlos será un desafío mucho mayor. Estos supervivientes han prosperado casi sin cambios por más de 70 millones de años. Y es una sensación abrumadora estar aquí sentada, sabiendo que están bajo el agua, en la superficie, esperando, y me siento observada. Sí, es inquietante, pero ya veremos cómo va. Pacientes y sigilosos, los caimanes son los depredadores definitivos que esperan al acecho. Capaces de aguantar la respiración durante más de 30 minutos, se mueven silenciosamente por el agua, casi sin crear ondas. Pero como muchos de los animales que viven sobre esta costa extraordinaria, los caimanes desarrollaron trucos para sobrevivir aquí. En estas tierras bajas, construyen sus nidos en alto para evitar las inundaciones. Y desde el momento en que nacen, estos pequeños caimanes tienen forma de protegerse de los efectos mortales del agua salada. A diferencia de las tortugas, no pueden eliminar el exceso de sal a través de los ojos, pero su piel gruesa y las membranas de sus orejas, que pueden cerrarse herméticamente, limitan la cantidad de agua salada que entra en su cuerpo. A medida que crecen, su gran tamaño aumenta su resistencia, lo que les permite cazar en las productivas aguas salobres más cercanas a la costa. Algunos de los adultos más grandes han sido vistos hasta en mar abierto. Pero lo que más le interesa a Mark son los poderes casi sobrenaturales de regeneración de los caimanes. Al caer la noche, comenzamos a prepararnos para una excursión de pesca sin igual. ¿Por qué es más fácil cazar caimanes por la noche? Durante el día los caimanes te ven venir y cuando te acercas se sumergen y es difícil atraparlos. Pero a la noche tienen una capa muy reflectante en la parte posterior del ojo, cerca de la retina, que refleja la luz, y es una adaptación para poder alimentarse por la noche, ya que magnifica la luz que llega a la retina y es genial para nosotros porque también refleja el haz de luz de nuestra linterna, por lo que podemos verlos, es como un faro que nos indica dónde están. Ahí, justo ahí. Se fue ahí arriba. Arriba en el junco. Lo tengo, ya lo tengo. ¡Increíble! Con 1 metro de largo, es un ejemplar juvenil. ¡Increíble! ¿Fuiste a pescar? Probablemente es menor de 1 año, pero su mordida sigue siendo peligrosa. ¿Es peligroso? No. Así que Mark le ata rápidamente las mandíbulas para poder tomar una muestra de sangre con seguridad. Estoy estudiando la inmunología de estos animales. ¿Lo sujetas? Sí, me encantaría. Tengo una aguja afilada. Llevo muchos años estudiando su sistema inmunológico, porque capturamos caimanes constantemente que no tienen extremidades, porque son muy agresivos con los miembros de su propia especie.
y viven en estos pantanos con todas estas bacterias, hongos y cosas posiblemente infecciosas y se curan casi por completo sin infección. Algunos caimanes jóvenes pueden hasta regenerar el tejido perdido e incluso parte de la cola. Y analizando su sangre, Mark está develando poco a poco sus secretos. ¿Qué descubriste hasta ahora? Descubrimos muchísimas cosas. Una de ellas es que aislamos un par de pequeñas proteínas de sus glóbulos blancos que tienen una gran acción antibacteriana y antifúngica. Así que creemos que en el futuro podrían ser importantes para uso humano y veterinario. Es increíble. Me encantaría medir este ejemplar. ¿Sí? Claro. Veamos. Una vez medido y pesado, se lo devuelve al agua para que se sume a los otros animales salvajes innovadores que sobreviven en esta costa hostil. A la mañana siguiente, viajo hacia el este, hacia una ciudad que se ha enfrentado a una hostilidad difícil de imaginar. Una de las cosas que más me llama la atención de esta zona es lo llana que es. Puedo ver kilómetros en todas las direcciones. Otra cosa que no puedes dejar de notar son los cientos de comunidades pesqueras como esta que se encuentran a lo largo de la costa. Eso se debe a que la vida de los lugareños aquí está entrelazada con el mar y los pantanos. El Golfo de México es un mar cálido y poco profundo, pero sorprendentemente rico en vida. Más de 150 ríos desembocan en el Golfo y le aportan nutrientes. La vida florece sobre su productivo litoral, donde el plancton prolifera y atrae a una gran cantidad de crustáceos y peces. Pero los peligros acechan en este mundo turbio. Más de 10.000 delfines mulares cazan habitualmente en la costa del Golfo. Con los sedimentos que llegan de los ríos, la visibilidad es escasa, por lo que los delfines dependen de un extraordinario sexto sentido para localizar a sus presas. Sus chasquidos agudos rebotan en los objetos en el agua, lo que les permite percibir el mundo oscuro que los rodea. Trabajan juntos para acorralar a los peces contra la costa, donde es más fácil atraparlos y comerlos. Pero aunque esta costa es rica en oportunidades tanto para la fauna como para los seres humanos, vivir aquí conlleva riesgos. La costa del Golfo tiene otro nombre, la costa de los huracanes, y por una buena razón. Desde principios de siglo, 18 huracanes de categoría 3 o más han tocado tierra en el territorio continental de Estados Unidos. Todos menos uno han azotado la costa del Golfo. Los científicos creen que las aguas extremadamente cálidas del Golfo alimentan los huracanes y hacen que se intensifiquen y fortalezcan rápidamente. El huracán más destructivo que ha azotado esta costa fue el Katrina. El 29 de agosto de 2005 llegó al continente con vientos de 220 kilómetros por hora y una marejada ciclónica que llevó el nivel del agua a casi 9 metros. En el terreno bajo, los efectos fueron devastadores. La ciudad de Waveland, en Mississippi, fue una de las más afectadas. En esta pequeña comunidad de solo 6.000 habitantes, murieron decenas de personas y miles quedaron sin hogar.
¿Cómo fueron los primeros días previos al huracán? ¿Recibieron alguna advertencia? Bueno, las noticias no eran tan precisas como deberían haber sido. Bien. Katrina avanzaba muy lentamente y realmente no sabían hacia dónde se dirigía. Así que nadie esperaba gran cosa. David Hubbard vivió toda la vida en Waveland. Su familia es propietaria y maneja la ferretería local desde hace más de 70 años. Ha pasado muchos huracanes, pero ninguno como Katrina. Nos despertamos a las 6:30 de la mañana y recuerdo mirar por las ventanas tapiadas y decir, ¡mira la lluvia! ¡Es una locura! Y entonces nos dimos cuenta de que no era lluvia, era agua del Golfo. Empujada por una combinación de vientos huracanados y mareas altas, el agua del Golfo de México se adentró en tierra firme a niveles récord. Teníamos 7 coches en la parte trasera de la casa y todos empezaron a flotar en el garaje. Las bocinas sonaban, las ventanillas subían y bajaban, estaban en cortocircuito y veíamos cómo se partían y caían los árboles. En esas primeras horas después del huracán, ¿cómo fue la destrucción? ¿Cómo lo viste? Como si una bomba hubiera explotado. ¿En serio? Y arrasó todo. Sí. No queda nada vivo. No hay nada verde. No hay césped, ni árboles, ni hojas. El lugar más afectado fue la zona baja, al otro lado de las vías, que es como un dique. La mayoría de las casas de esa zona estaban apiladas contra las vías del tren. Era una montaña. Tal vez había unos 10 metros de altura de casas aplastadas unas contra otras, y creo que fue como un efecto dominó. Una golpeaba a la siguiente, esta golpeaba a la siguiente, y el agua entraba y empujaba todo hacia atrás. Solo devastación. Una devastación terrible. David fue afortunado. Sobrevivió y pudo seguir viviendo aquí, pero muchos no pudieron reconstruir sus casas. Tuvieron que sacrificar sus medios de subsistencia e irse para siempre. Aquí hubo verdadera destrucción y al caminar por la ciudad se nota. Las casas se han reconstruido, pero teniendo en cuenta los futuros huracanes. Montadas sobre pilotes, son un recordatorio constante de los peligros de vivir en esta costa extrema. Con el cambio climático, los huracanes son ahora más frecuentes y más potentes. Y no puedo evitar preocuparme por el futuro de las personas que deben luchar por su sustento aquí, enfrentándose a la furia de la naturaleza. Pero a lo largo de la costa del Golfo, la ayuda está al alcance de la mano, en forma de dunas. Estas enormes estructuras actúan como un muro defensivo, absorbiendo gran parte de la energía de las tormentas y protegiendo la tierra que hay detrás de ellas de las inundaciones. Pero incluso aquí, nada es lo que parece. Estas enormes dunas han sido construidas y moldeadas por un ingeniero muy poco común, una pequeña criatura que literalmente mueve montañas y me muero por conocer. Así que me dirijo al este, al Cayo Perdido en Florida. ¿Veremos muchas madrigueras por aquí? Sí, vas a ver muchas, pero algunas son madrigueras de ratones de playa y otras son de cangrejos fantasma. Puede ser difícil distinguirlas si ves huellas que van en una dirección concreta. Christy Yanchis lleva más de una década trabajando entre estas dunas. ¿Lo pones ahí atrás? Colócalo atrás, ciérralo. Bien. Pon las semillas ahí. Bien. ¿Es suficiente? Sí, está muy bien. Es una experta en una de las criaturas más pequeñas y esquivas del planeta. Pero para ver a este curioso animal, tenemos que esperar hasta la hora de las brujas. Son las 3 de la madrugada y unas formas extrañas corren por las dunas. Esta playa cobra vida por la noche, hay un montón de huellas. Evidentemente estos ratones están mucho más activos. Mira esto. ¡Mira eso!
Es como una autopista de huellas. Y si miras de cerca se pueden ver marcas de uñas, donde saltaron de un lugar a otro. Esto demuestra que la noche es el mejor momento para estos ratones de playa. Los ratones de playa, que solo se encuentran en los estados del sudeste, son los únicos ratones que han evolucionado para vivir junto al océano. Su característico color claro se confunde con la arena, lo que los protege de la mirada de los depredadores hambrientos. Los ratones pasan el día a salvo en sus madrigueras y solo salen por la noche para recoger las semillas de las hierbas silvestres que crecen en las dunas. Ya casi puedo ver la próxima bandera. ¡Qué emoción! Parece que está cerrada. ¡No! Dios mío, bien. Entonces puede haber un ratón ahí adentro. ¿Cuál es el plan? ¿Qué hay que hacer y qué no? Entonces... Mira, hay unas cáscaras ahí. Sí, algo estuvo comiendo. Sí. Así que nos pondremos las máscaras y Bien. veremos si hay un ratón ahí dentro. Bien. Todos los ratones de playa son preciosos. Están en peligro de extinción, por lo que Christy y su equipo llevan máscaras cuando manipulan a los ratones para evitar contagiarles alguna infección. ¡Qué bonito! Bien, saquémoslo. ¿Sí? Dios mío, es el ratón más lindo que vi en mi vida. Para minimizar el estrés, Christy lo pesa rápidamente. Verifico que no hay nada más ahí dentro. Bien. Cierra la caja. Muy bien. Pesa 30 gramos. Luego le coloca un rótulo en la oreja para poder hacer un seguimiento de este individuo durante los próximos meses. Bien, ya tiene su rótulo. Ya está todo listo para liberarlo. Es hermoso. Y ese color arena es parte de su adaptación. Sí, sí, sin duda los ayuda a camuflarse entre la vegetación y la arena. Es precioso. Lo entiendo. ¿Estás listo? Allá vamos. Va despacio, normalmente son más rápidos. Sí. Vaya. Tenemos que estar atentas para no pisarlo cuando empecemos a caminar. Sí. Se está limpiando. Vaya. A Ahí veces va. puedes seguirlos hasta su madriguera. La mayoría de las veces los perdemos de vista. Fue increíble. Gracias por eso, ¿Sí? fue un verdadero Eso honor. es un ratón de playa. Pero tengo una gran pregunta. ¿Cómo es posible que algo tan pequeño sea tan importante para la defensa contra los huracanes? Bueno, son los ingenieros de las dunas. Ayudan a esparcir las semillas de diferentes plantas por las dunas. Algunas las recogen y se las comen, otras las olvidan y empiezan a crecer. Se van acumulando unas sobre otras y así conseguimos un sistema de dunas bien fortificado. Así que su presencia ayuda a la estructura de estas dunas. Sí, así es. Y además excavan en la arena, lo que ayuda a airearla. ¿Sí? Imagino que es muy importante en un lugar como este, donde hay muchas tormentas y huracanes. Sí, claro, por eso necesitamos un ecosistema de dunas costeras más amplio para ayudar a la resiliencia costera de estas islas barrera. Estas islas barreras son la primera línea de defensa del continente. Así que en cierto modo son como pequeños superhéroes, porque si están aquí creando esas estructuras, estos ecosistemas que luego protegen a las ciudades, es un vínculo increíble. Exacto, si la gente lo entiende, entonces puede apoyar la protección y el cuidado del ratón de playa. ¿Crees que la gente se da cuenta de la importancia de tener esta especie aquí? No tanto como me gustaría. Creo que parte de mi trabajo es intentar que la gente se dé cuenta. Lamentablemente para el ratón de playa, su hábitat crucial, las dunas, está siendo urbanizado a un ritmo alarmante. Hace mucho tiempo, gran parte de la costa sureste de los Estados Unidos estaba formada por pantanos, manglares y dunas de arena. Juntos actuaban como defensas naturales que protegían gran parte del terreno de los huracanes. Pero a medida que más personas se mudaron trasladándose a la costa, gran parte de esta defensa natural desapareció y fue reemplazada por condominios y lujosas viviendas costeras como esta.
A medida que me adentro en Florida, hacia el sur, el nivel de desarrollo sobre la costa aumenta. Florida es el tercer estado más poblado de Estados Unidos. Cada año registra una afluencia récord de pájaros de nieve. No hablo de gansos, sino de personas que vienen de climas más fríos como Nueva York y Canadá para escapar del frío y dirigirse al sur a Florida en busca del sol invernal. Pero en su extremo sur todavía hay una gran zona salvaje que no fue reconstruida para los habitantes humanos. Un mundo acuático donde la línea entre la tierra y el mar, el agua dulce y la salada, es muy difusa. Los Everglades. Con una extensión de 8.000 kilómetros cuadrados en el centro y el sur de Florida, los Everglades son uno de los lugares con mayor biodiversidad del continente, ya que alberga más de 40 mamíferos diferentes, 360 especies de aves e innumerables anfibios, reptiles e insectos. Este manglar es impenetrable. Y este entorno, estas plantas, dominan los límites de los Everglades. Son una de las pocas plantas que realmente pueden prosperar en esta agua tan salada. Y tienen un truco muy ingenioso. Sacrifican hojas como esta que, como se ve por su color naranja, acumulan todo el exceso de sal y las dejan morir, por lo que les ayuda no solo a prosperar, sino a dominar este paisaje. Pero lo que realmente vine a ver es lo que vive entre estas raíces enmarañadas. Hasta ahora, en mi viaje por las costas bajas del este, encontré animales de agua dulce que encontraron la manera de adaptarse al agua salada para poder aprovechar las ricas zonas costeras. Pero aquí, en los Everglades, espero encontrar un animal que hizo lo contrario. Un depredador oceánico que se trasladó al interior y acecha los ríos de agua dulce de esta zona salvaje. El tiburón toro. Me parece fascinante que sea uno de los pocos tiburones, el único, que puede pasar tan bien del agua dulce al agua salada. Sí, son increíbles. Pasar del agua salada al agua dulce es muy difícil para un pez porque se desequilibra la proporción de sal y agua. La mayoría de los tiburones resuelven el problema en el agua salada manteniendo la cantidad de sal en la sangre, aproximadamente igual a la del agua que los rodea, de modo que no entra ni sale agua. Pero al entrar al agua dulce tienes agua que quiere entrar, y si no lo hacen bien, explotan. Así que los tiburones toros se adaptaron para poder deshacerse de todo ese exceso de agua y retener las sales que necesitan en su cuerpo. Pero eso tiene un costo y es una de las cosas que los científicos de todo el mundo siguen investigando. ¿Cuáles son esos costos y por qué los tiburones toro pueden hacer esto y otras especies no? Mike Haytaus y su equipo llevan más de 20 años estudiando a los principales depredadores de los Everglades. Intentan descubrir por qué un especialista en agua salada decide pasar a un mundo tan extraño. Se trata de un sistema muy dinámico y los niveles de sal varían mucho. Pueden variar de un sistema fluvial a otro, pero también pueden variar durante el día con la subida y bajada de la marea o si llueve. Entonces en la estación seca puedes tener aguas como ahora, que son casi totalmente saladas. Bien. Y luego en la estación húmeda son agua dulce, lo que significa que un animal como el tiburón toro que vive aquí tiene que vivir en muchos niveles de sal diferentes, lo que puede suponer mucho estrés para el organismo y consumir mucha energía. Para entender por qué los tiburones toro utilizan estas aguas hostiles, Mike y su equipo los han estado capturando y les han colocado localizadores acuáticos de última generación. Esto es muy emocionante. Está a punto de empezar. Esperamos casi una hora y ahora nos estamos acercando a la primera boya. Y antes vimos un poco de movimiento, pero sabemos qué esperar. Estoy segura de que todo sucederá muy rápido y de golpe. ¡Un tiburón! Tenemos nuestro primer tiburón. ¡Qué emoción!
Con poco más de 1 metro, se trata de un tiburón toro juvenil, probablemente de menos de 3 años. Lo bueno es que este tiburón está en muy buena forma. Nada muy bien, así que es un candidato ideal para colocarle un transmisor. ¿Sí? De acuerdo. Es precioso. Sí, puedes verlo. Es un macho. Se le ven los apéndices genitales. Sí, Vaya. muy inmaduro. ¿Y vas a marcar a este macho? Sí, vamos a tomar medidas y algunas muestras de tejido, porque podemos usar esas muestras para ver si se alimenta de la red trófica marina o de la de agua dulce. Bien. Y luego vamos a realizar una pequeña intervención quirúrgica. Le colocaremos un transmisor que emitirá señales durante 6 o 10 años. Y nos permitirá seguirlo por todo el estuario, e incluso si sale y llega a alguna de las estaciones de monitorización repartidas por toda la costa. Bien. Así que vamos a aprender mucho sobre este pequeño tiburón a medida que crezca. ¿Estás listo, Will? Estoy listo. De acuerdo. Cuando quiera. Con estos dispositivos colocados quirúrgicamente debajo de la piel, el equipo pudo supervisar los movimientos de 275 tiburones toro que viven en la zona de los Everglades. Han descubierto que a los tiburones toro jóvenes les gustan especialmente los manglares. Pueden pasar los primeros 3 o 4 años de su vida viviendo entre la red de raíces, que los protege de depredadores más grandes como los tiburones adultos y los caimanes. ¡Genial! Solo cuando son lo suficientemente grandes se aventuran en el océano. ¿Estás lista? ¿Sí? ¡Lista! 3, 2, 1. ¡Genial! ¡Increíble! Pero increíblemente, el trabajo de Mike también responde a otra pregunta que me ha estado rondando en la cabeza. ¿Qué le pasa a la fauna salvaje cuando llegan los huracanes? La costa es un mal lugar para los animales en un huracán, porque pasan muchas cosas. Pensamos en el viento, pero también hay marejadas ciclónicas. Lo que ocurre es que el agua es succionada y los animales pueden quedar en tierra firme. Y luego vuelve una pared de agua, y la turbulencia llega a gran profundidad. No hay lugar para escapar. El agua se agita y da vueltas. Es como estar en una lavadora. Pero luego hay otro problema. Después de estos huracanes, puede haber agua estancada, mucha materia en descomposición que puede absorber todo el oxígeno del agua y no pueden respirar. Y el oxígeno es muy importante si eres un tiburón toro. Sí. Pero en este mundo al revés, donde el agua puede convertirse en una trampa mortal incluso para las especies marinas, los tiburones toro han encontrado una forma de sobrevivir. Mike ha observado un patrón extraño en sus datos de seguimiento. En los días previos a los huracanes, la mayoría de los tiburones toro marcados se desplazan a aguas profundas en alta mar, donde están a salvo. Parecen intuir el peligro que se avecina. ¿Cómo pueden detectar que se acerca un huracán? Bueno, nuestra mejor hipótesis es que pueden detectar los cambios en la presión atmosférica que desciende muy rápidamente cuando se acerca un huracán. También es posible que detecten los cambios en el nivel del agua, ya que se producen marejadas ciclónicas y el agua es expulsada de los sistemas antes de que lleguen los huracanes. No sabemos exactamente cómo lo hacen, pero sabemos que la mayoría son muy buenos para escapar de la zona de peligro. Esta capacidad para esquivar el peligro es clave para el éxito de los tiburones que viven a lo largo de la costa de los huracanes. Y no son los únicos. Se cree que muchas especies de aves, peces, anfibios y reptiles comparten el talento del tiburón toro para detectar la llegada de los huracanes. Pero mientras que la mayoría huye instintivamente de la devastación, en este mundo al revés, Mike y sus colegas han descubierto que hay un animal que parece buscarla, el tiburón tigre. Tras el paso de un huracán hay mucha muerte y destrucción, que para un tiburón tigre es un buffet una vez que pasa el huracán. Los tiburones tigres son expertos carroñeros, así que aprovechan la situación y merodean por las costas azotadas por los huracanes en busca de criaturas que no escaparon a tiempo.
Equipados por uno de los olfatos más sensibles del océano, pueden localizar estas presas fáciles con una precisión increíble. Lo que vimos fue que en realidad no se alejan de la tormenta. Me encanta, son carroñeros oportunistas e inteligentes. Me impresionan las especies que se pueden encontrar aquí. Este es un entorno rico en depredadores que se enfrentan a condiciones duras y extremas y a un entorno cambiante con variaciones en la salinidad, mareas y huracanes. Como resultado, tenemos una especie de meca de las especies más adaptadas e impresionantes que existen. Todos buscan la manera de sobrevivir y prosperar en este extraño territorio entre la tierra y el mar. Dejo atrás a Mike y los Everglades. Viajo hacia el este, hacia Miami, la puerta de entrada al Océano Atlántico. Bienvenidos a Miami. Esto es un caos. Hay gente por todas partes. Fiestas, música, edificios. Es un mundo totalmente diferente al que acabo de dejar atrás. Es una locura pensar que todo esto solía ser manglares y ahora es la segunda ciudad más grande de Estados Unidos. Está desarrollada, densamente poblada. Pero ahí esas aguas siguen rebosando de vida. Para descubrir por qué, me dirijo al mar. El Atlántico es un océano muy diferente al Golfo de México. Más grande, más frío y más rico en nutrientes. Es un océano de oportunidades. Está impulsado por una fuerza invisible, la corriente del Golfo. Es una de las corrientes más rápidas y poderosas del planeta, que lleva agua cálida desde el Golfo de México, sube por la costa este de Norteamérica y cruza el Atlántico a una velocidad de más de 30 millones de metros cúbicos de agua por segundo. Como un río en el océano, actúa como una autopista para un vasto ejército de criaturas migratorias. Es un mundo sorprendente que el biólogo marino Yanis Papastamachiou ha estudiado durante más de una década. A 3 kilómetros de la costa nos sumergimos en el océano. Y enseguida nos arrastra la poderosa corriente. No tardamos mucho en encontrarnos con nuestro primer náufrago oceánico, una medusa de alas manchadas. Como por arte de magia, utilizan reacciones químicas para producir una luz pulsante que ahuyenta a los depredadores. Un truco muy útil en esta autopista de depredadores. Por encima de nosotros en la superficie, las algas sargazo se dejan llevar por la corriente. Este tipo de algas tiene vejigas llenas de gas que les permiten flotar en enormes ramilletes que pueden extenderse a lo largo de varios kilómetros. Su denso follaje proporciona refugio a todo tipo de criaturas, que incluyen cangrejos y hasta caballitos de mar. Todos se dirigen hacia el norte, impulsados por la poderosa corriente del Golfo en esta ciudad de sargazo. Aquí también acechan los depredadores. Les presento al pez rana. Perfectamente camuflado para mimetizarse con su casa de sargazo, se arrastra hacia su presa utilizando sus aletas como patas. El camarón no tiene ninguna oportunidad. Y toda esta vida atrae a los viajeros oceánicos y a los cazadores costeros a este pequeño rincón del océano.
Este cardumen de meros baila a nuestro alrededor, agitado. Y por una buena razón. Debajo de nosotros hay un tiburón toro. Y es mucho más grande que los que sostuve en los Everglades. Mi corazón se acelera. Curiosos y audaces, los tiburones toro adultos son depredadores oportunistas. Comen de todo, desde peces y aves hasta tortugas e incluso otros tiburones. Suelen preferir las zonas costeras, pero con tantas criaturas que utilizan la corriente del Golfo para migrar hacia el norte, saben que este rincón del océano está lleno de oportunidades. Pronto se suma otro. Nos rodean, observándonos. Es una sensación increíble estar tan cerca de un depredador tan formidable. Y haber seguido su ciclo de vida, desde su refugio en los Everglades hasta aquí, en la gran extensión del Atlántico. Meses, esta hembra regresará a los arroyos de marea de Florida para dar a luz a la próxima generación de tiburones toro. Fue increíble. Dios mío, allá abajo era otro mundo. La corriente era muy fuerte. ¿Es normal estar tan cerca de la costa? Sí, es normal en una inmersión de este tipo de profundidad a unos 25 o 30 metros. Y eso es porque estamos muy cerca de la corriente del Golfo. Es algo único, obviamente debido a la batimetría, ya que se puede llegar a la corriente del Golfo a muy poca distancia de la costa, y esa es una de las razones por las que tenemos corrientes tan fuertes aquí. Hace que el buceo sea un desafío que sea más difícil trabajar aquí, pero también hace que las aguas sean mucho más productivas, y por eso vemos tantos depredadores como estos tiburones. Fue increíble explorar estas tierras bajas del este, pero no está exento de desafíos, desde la mezcla de agua dulce y salada hasta los huracanes, pasando por la gran cantidad de gente que vive aquí y los enormes depredadores que merodean por estas aguas. Es innegable que es un lugar hostil para vivir. Me picaron los mosquitos, me hundí hasta el cuello en el barro y me sacudieron las corrientes, pero no es nada comparado con lo que soporta la fauna, que aún así consigue prosperar de una forma difícil de entender. Pero al igual que gran parte de este continente, estas aguas están sufriendo cambios rápidos. A medida que la gente sigue llegando a Florida, la pérdida de hábitat sin duda aumentará. Y con estas aguas cada vez más calientes, los huracanes se intensificarán. El impacto del cambio climático se nota claramente aquí, y a medida que sigo con mi viaje hacia el norte, los desafíos del calentamiento de los mares se hacen más difíciles para la fauna que vive allí.